La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ya saben, ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida. Así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha, cuerpo a cuerpo, contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Me encuentro ya en la puerta de la taberna. Permítame, antes de entrar dentro a tomarme unas frescas, una reflexión. El comentario del día. Progresistas. Así se autodenominan los gurús de las políticas económicas más catastróficas que ha conocido la modernidad. Un grupo de personas que se creen cultural y éticamente superiores y cuya teoría política es un canto de sirena, o más bien un cuento de hadas, que intenta convencer a millones de personas lanzando mensajes que llegan directamente al corazón sin pasar por la cabeza. Sus diatribas son sobre todo seguidas por la gente joven, la más vulnerable al engaño, la más proclive a la llamada a rebelarse contra un sistema económico, el capitalismo, que ha traído para ellos mismos un nivel de vida y bienestar nunca antes disfrutado en la historia por ninguna generación. La igualdad es uno de los pilares de su engaño masivo. La igualdad, paso previo para la consecución de las colas del hambre que acaban sí igualando a todos, pero en la pobreza. La redistribución es la coartada para quitárselo todo a los que producen y repartirlo hacia abajo, ganándose el favor popular. Como es obvio, en pocos años los que producen dejarán de hacerlo, y entonces para repartir solo quedará miseria. El sistema falla una vez tras otra, pero aún así tenemos que creernos que la siguiente generación encontrará la manera de cuadrar el círculo. Pasamos del viva la revolución, patria o muerte, al Chávez vive, la lucha sigue, y más tarde el Syriza y Grecia venceremos. No sabemos cuál será el siguiente camelo macabro donde condenarán la vida de generaciones enteras. En España, los ayuntamientos progresistas del cambio solo han cambiado la vida de quien los gobierna. De Vallecas a Galapagar, de Rivas al barrio de Salamanca. El comunismo es con mucho el sistema político moderno donde más diferencia hay entre gobernantes y gobernados. Todas las políticas de raíz marxista, llámense comunismo, socialismo del siglo XXI, socialismo real o como fuera, acaban siempre en lo mismo: ruina. El endeudamiento constante para pagar políticas llamadas sociales lo pagarán hasta la última peseta y con intereses tus hijos. Progresista viene de progreso, pero el progreso, queridos amigos, ha venido de la mano siempre del libre comercio, el capitalismo y las democracias liberales. Las políticas progresistas, por el contrario, siempre han sido el regreso a un mundo peor. Pero la propaganda funciona. Solo hay que nombrar, por ejemplo, a Salvador Allende para saber que funciona. Un dirigente que impuso las cartillas de racionamiento antes que Cuba, las colas del hambre antes que Venezuela. Las primeras caceroladas en Sudamérica fueron contra él, por las políticas de redistribución e igualdad que llevaron, como siempre, al desabastecimiento. Hoy es un mito de la izquierda, por la forma en que murió. No estaría mal que los jóvenes supieran también la forma en que vivió, y sobre todo, la forma en la que gobernó. Hoy hablamos de progresistas en la tertulia. Me meto dentro de la taberna y pido unas frescas para todos antes de sentarme a hablar con unos amigos. Hasta ahora. Bien, ya estoy dentro de la taberna, el ambiente como siempre agradable. Me voy a sentar en una mesa como es costumbre con tres amigos a departir. Ya sabéis que la semana pasada hablamos de la nueva derecha de Vox, hoy toca progresistas. Ya estoy en la mesa, ya tenemos unas frescas preparadas. Israel Cabrera, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Aunque no lo crean ustedes, están hablando con un tuitero famoso. Israel Cabrera es nada más y nada menos que Absolutexe.
O sea que hoy mucha gente lo conocerá por Twitter y no lo había oído nunca hablar, hoy lo va a oír hablar. Pablo Portilla, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Aquí Daniel, buenas. Hola, buenas noches. Un placer estar con tres grandes como vosotros. Perfecto, pues tenemos una mesa muy linda. Estamos aquí los cuatro con unas frescas y así que empezamos. He hablado un poquito en el editorial del progresismo, de los progresistas. Hemos hecho un pequeño resumen de que muchas veces sueñan cosas que luego no consiguen. Hoy, Irra, empiezo por ti. Irra, perfecto. Llevamos unos meses ya de gobierno Sánchez. Se desplazó el gobierno de los conservadores, llegó el gobierno de los progresistas. ¿Podrías hacerme un resumen de lo que ha cambiado? Si ha cambiado algo mejor o a peor, o si ahora tenemos más progreso que antes. No, lo que tenemos es un completo desastre. Aunque no se le pueda achacar a lo mejor a Pedro Sánchez el fallo en tener que remover la sentencia sobre los actos jurídicos documentados en las hipotecas, no se están dando toques desde bancos británicos, desde bancos alemanes. La prima de riesgo desde que está él gobernando ha subido como un 14%. Tenemos ya 120 puntos de diferencial con Alemania, si no recuerdo mal. Y son pequeños detalles, pero esas cosas afectan a la financiación de las empresas. Se ha perdido muchísima inversión y encima tenemos un gobierno que está a golpe de decretazos, sin posibilidad de sacar presupuestos ni nada, y encima compadreando con lo peorcito que ha dado la política española, que son partidos bolivarianos, separatistas y proetarras. O sea, una joya. Vamos, que no pinta muy bien. Pablo Portilla, opinión sobre estos meses, que no sé cuántos son, la verdad, del gobierno Sánchez. Pues la verdad que dejando ya un margen, pues lo que se comenta normalmente de sus socios, de que está en manos de nacionalistas, en manos de Podemos, lo que sí lleva en el corto tiempo que lleva como presidente son un montón de decisiones que nos están llevando a volver a hablar de la prima de riesgo, como bien decía Absolutex Israel ahora mismo, y también pues bueno, a estar en la picota continuamente con noticias sobre el aumento terrible de la inmigración, originado por su primera decisión con el Aquarius, como hizo Zapatero lo de Irak en su día cuando llegó. Los impuestos que anuncia que va a subir, a las transacciones bancarias, el impuesto al diésel, que nos van a afectar sin duda a la economía y a la clase media española mucho más. Y luego por lo de siempre de los socialistas cuando gobiernan, que es dedicarse luego a cosas pintorescas que creen que les trae rédito electoral, como es la exhumación de Francisco Franco, ahondar en políticas ridículas de género, además ahora alentados por Podemos, pues eso, que si prohíben un calendario con los bomberos sin camiseta o un mural porque sale Neptuno con una diosa griega también con el torso desnudo. O sea, es una ridiculez, una neocensura desde el lado de la izquierda llevado al absurdo, todo justificado por una ideología de género que no nos lleva a ninguna parte. Y luego aparte, pues bueno, toda la corrupción típica de los partidos en España, pero que cuando está el PSOE, pues siempre lo vemos en el uso del avión que se ha estado hablando tanto, su mujer contratada de aquella manera para una fundación, o la manipulación del CIS o Televisión Española. Entonces yo creo que es muy poco lo que lleva el gobierno, pero es mucho lo que hemos empeorado. Sí, bueno, pero esas cosas que dices a veces son efectivas. Tanto eslogan, tanta foto, tanta cosa que tú llamas tontería, al final en la gente sí que cala. Daniel, los dos además, Pablo y Israel, han hablado otra vez de la prima de riesgo. ¿En serio? ¿Vamos a hablar otra vez de la prima de riesgo? ¿En serio? ¿Estamos otra vez en peligro? Y un resumen también de lo del gobierno Sánchez. Por supuesto que estamos en peligro. No solo la prima de riesgo, los CDS, los Credit Default Swaps, que miden, digamos, la probabilidad de impago de nuestra economía, también se están incrementando. Es importante, tenemos que elegir entre ser Italia o ser Alemania. Y realmente estamos eligiendo ser Italia. Yo creo que el mayor hándicap de este gobierno tiene una palabra clave, que es la credibilidad. O mejor dicho, la falta de credibilidad. Eso lleva a una situación de inestabilidad que nos penaliza a todos, desde los globos sonda que han lanzado en términos de impuestos y en términos de todo tipo de tropelías económicas y no económicas, escándalos de múltiples ministros, y improvisación como con el tema de las bombas de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado mucho la atención un comentario que ha hecho Israel sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
BBVA Research cifra en más o menos 2.000, 3.000 millones, no, perdón, AFI cifra en menos de 3.000 millones el impacto que tendrá que asumir la banca si es que el fallo del Supremo se mantiene. Para que os hagáis una idea, el sector bancario en España ha perdido más de 8.000 millones de euros en bolsa. Esta reacción tan desproporcionada solo obedece a una situación de pánico, a una situación de tanta inestabilidad que cualquier cosa es buena excusa para encender la mecha y que todo explote. Y esto, pues sin duda, es una falta de confianza provocada por el gobierno de Sánchez. O sea que al final lo gordo, digamos, parece que todo va mal y como decía Pablo, las tonterías, estas cosas que son más estética que otra cosa, así que las saben explotar. Vale, vamos a pedir una segunda ronda. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Ya estamos otra vez aquí. Isra, te pregunto a ti. Los ayuntamientos del cambio los han llamado. Los han llamado así: Madrid, Barcelona, Colau. No me acuerdo del nombre de la de Madrid ahora. La señora esta, ¿cómo se llama la de Madrid? Carmena, el de Zaragoza, el de Valencia. La verdad es que han conseguido los ayuntamientos de las ciudades más importantes de España. Los llaman así, son ayuntamientos progresistas, ayuntamientos del cambio. Irra, ¿ha cambiado algo en la gente o en las ciudades, o ha cambiado algo? Sí, concretamente Madrid está más sucia. Los que venían a regenerar resulta que son los únicos partidos políticos que tienen a imputados, incluso a condenados, sentados como concejales. El Ayuntamiento de Zaragoza, si no recuerdo mal, está imputado entero, desde el primero al último. En Madrid hay 3 o 4 que están condenados por distintas cosas. Como dicen que no ha sido por corrupción, pues no dimiten, pero el caso es que las condenas están ahí. Y luego encima que se atreven a hacer cosas, pues lo que está pasando en Madrid con el tema de Madrid Central, que para los que seáis de fuera consiste en decidir que por un trozo enorme de Madrid no se va a poder circular. Y es lo que yo me pregunto, ¿estos señores llevaban algo así en su programa electoral? ¿Un partido político puede hacer una animalada de ese estilo sin haberla propuesto previamente a sus ciudadanos? O sea, es que les dejamos a los ayuntamientos, a los alcaldes, les damos potestad para que hagan lo que quieran, que decidan sobre cualquier cosa y aquí no pasa nada. Y ojo, no olvidar el detalle. En todos los ayuntamientos en los que están apoyados por el PSOE. O sea que esta gente, si no habría tocado poder ni de casualidad. O sea, están ahí porque el PSOE les está permitiendo estar. Eso sería para un programa, yo creo, para analizar en un programa incluso entero, porque el PSOE y el peso histórico que tiene el PSOE en España, y no sé, bueno, ellos sabrán, tendrán sus asesores, pero efectivamente todos estos gobiernos, que yo creo que van a durar poco por cómo lo están haciendo, están apoyados todos por el PSOE. Yo no sé si todos los votantes del PSOE querrían o les gusta esta opción, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pablo, opinión, ¿ha cambiado algo? Sí, mucho, a peor, como estaba comentando Isra ahora mismo. Sobre todo yo tengo en la cabeza dos situaciones que reflejan muy bien el grado de baja preparación de todos estos alcaldes que han llegado a estas alcaldías. Uno es Kitch, el de Cádiz, y otro es Colau en Barcelona. Kitch, el de Cádiz, tuvo el problema cuando quisieron cerrar los astilleros, porque él era un activista contra la fabricación de barcos militares y se encontró de repente con que 600 familias se quedaban sin trabajo. 600 familias que le habían votado a él y que se le plantan en el ayuntamiento y le dicen ¿qué pasa con esto? Entonces de repente esta gente que tiene ideas peregrinas como no vamos a hacer barcos militares o Colau pues todo lo que quiere hacer ahora con los pisos en Barcelona o toda esa descontrol que hay en Barcelona en general, con un aumento de la droga, con un aumento de la delincuencia que cualquier turista que va a Barcelona lo ve en 2 días, pues resulta que ya están reconociendo continuamente en televisión que es que ellos eran activistas, que es que ahora tienen más responsabilidad y que claro, que hacer frente a eso, que no es lo mismo que cuando estaban de activistas. Entonces yo sí tengo la esperanza que ellos sean conscientes de eso, que lo estén reconociendo públicamente en televisión, en cualquier entrevista que les hacen. La situación de sus ciudades. Yo tengo la esperanza de que en las próximas municipales el bajonazo de estas agrupaciones de Podemos en los ayuntamientos municipales que se vengan abajo. Bien, efectivamente eran todos activistas, que viene a ser un poco como decir que eran todos unos demagogos, vamos, bueno, no, tampoco es plan de faltar al respeto, no sé si niñatos o
Sí, es demagogia, no, pero sí no hace falta al respeto. Lo que hacían era demagogia con temas que además me da mucha pena porque yo creo que la política en España históricamente ha ido avanzando y tiene cosas claras y principios claros de por dónde debe ir y esta gente cree que lo saben ellos todos, se lo saltan toda la torera y no ven el accidente hasta que lo tienen delante. Claro, un cerebro, un intelecto demasiado infantil. Daniel, ¿la opinión? Pues mi opinión es bastante clara. Coincido con los dos compañeros, estamos cambiando, pero a peor. En Madrid, por ejemplo, estamos cambiando o sustituyendo la libertad de movimiento de los ciudadanos por manteros, que están en Gran Vía y en las principales calles de la ciudad, ¿no? Porque dicen que tenemos que recuperar Madrid para los ciudadanos como si los que circulamos en coche fuéramos extraterrestres, ¿no? Pero bueno, aparte de la corrupción, de todas estas tropelías que hemos estado diciendo, es importante señalar el liderazgo en términos de regulación y de trabas a la economía y a determinados sectores por parte de estos ayuntamientos. Colau hace nada ha dicho que ella pretendía imponer a los promotores un 30% de cada promoción destinada a vivienda social. Eso es la receta perfecta para que se siga encareciendo tanto la compra de vivienda como el mercado de alquiler. Luego, con echar la culpa a Airbnb, a Europa o al primero que se le viene por la cabeza, pues parece que tienen suficiente, ¿no? Y la realidad es que tapan problemas de regulación con más regulación. A mí hay un tema que también me preocupa mucho y es el unipersonalismo de algunos de sus líderes. Sin ir más lejos, Carmena hace solo unas semanas dijo que ella se presentaba de nuevo a la alcaldía de Madrid, muy a su pesar, porque no había sido fácil sustituirla. Solo le faltó decir soy la diosa Carmena y nadie puede hacerme sombra, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho porque Colau es lo mismo, Kichi, cualquiera de los ejemplos que hemos puesto aquí. Eso es sinónimo de avanzar hacia sistemas que ninguno queremos, desde mi punto de vista. Uh-huh. Estamos en Tabarnia Radio, volvemos en nada de tiempo. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Ya estamos de vuelta, decíamos que estábamos en Tabarnia Radio y porque estamos en Tabarnia Radio hay que hablar también, obviamente, de la situación en Cataluña. Y como ya hablamos de progresistas, yo le pregunto a Isra, dando por sentado de que no es que el PP lo hiciera muy bien, hay que ser claros con esto, de hecho lo hizo muy mal, y dando por sentado que los dos llevan 40 años amancebando a este monstruo, el papel Isra, del gobierno Sánchez, del gobierno de estos meses, del gobierno Sánchez con Cataluña, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? A ver, nada más llegar, de las primeras cosas que hizo fue echarle la culpa de la situación de Cataluña al Partido Popular, lo cual no es que sea un despropósito, es que es lo siguiente, o sea, unos señores se organizan para dar un golpe de Estado en una región y de repente la culpa es del que está tratando de no hacer todo lo posible para parar el golpe de Estado, porque ahí podríamos entrar también con calma. Y ahora tenemos a un presidente que está encantado de hablar con golpistas, que habla de que esto es un problema que tiene soluciones políticas, que hay que encontrar soluciones políticas. Oiga, mire, ¿no? Pues los delincuentes es el Código Penal y los jueces. Y no solo eso, es que encima los presupuestos de este año dependen de unos señores que están en la cárcel, a los que hay que enviar a Pablo Iglesias de emisario para que se reúna con ellos y nos digan a ver qué chantaje nos quieren hacer para poder aprobar unos presupuestos que, vamos, lo mejor que nos podía pasar es que se prorroguen los de este año porque sean incapaces de sacar unos presupuestos adelante. Y otro detalle, si luego me das un segundito después del turno, quería comentar una cosita más de los ayuntamientos de Madrid. Vale, ahora te devuelvo la palabra, efectivamente, pero a mí esto que has dicho me ha parecido muy español, muy Berlanga, efectivamente. Mandan a Pablo Iglesias a la cárcel a negociar los presupuestos del Estado. A mí me parece muy ochentero, muy Berlanga y muy español, la verdad, muy de película de Berlanga. Pablo, opinión sobre el papel del presidente actual en Cataluña. Bueno, yo quiero empezar citando a Josep Borrell, que dijo en aquella manifestación en la que compartió con Vargas Llosas y varios cientos de miles de catalanes y españoles sí. en Barcelona, dijo: es necesario el control democrático de los medios de comunicación públicos como TV3, que son una vergüenza para la democracia. Yo no sé qué pasa en el PSOE, que un montón de gente de la que no tengo ninguna duda
que tienen claro el concepto de unidad de España, son capaces de mantenerse callados y al margen como si no fuera con ellos cuando quieren sujetar el poder o cuando su partido parece que va a tocar poder. Anteponen siempre el interés del partido al interés de la nación. En esto tampoco es ejemplar el Partido Popular. Mariano Rajoy estuvo alargando tiempos, como siempre, hasta el último momento y al final hicieron un 155 mal, corto, y apresuraron convocar unas elecciones que nos han llevado a una situación todavía peor, con un separatismo envalentonado, que están amenazando con todavía calentar más las calles si la sentencia no sale de exculpatoria y liberan a los políticos presos. Y por último, también es preocupante en Cataluña, frente a este silencio del PSOE, cómo sí se está generando muchísima más agresividad y conflicto en la calle. La CUP se empeña en decir que no, que son muy pacíficos, pero es este pacifismo de la nueva izquierda, del acoso permanente, del grito al discrepante, de la persecución hasta la puerta de la casa, y es lamentable, como le ha ocurrido al juez en Cataluña, es lamentable que el Estado no actúe, es lamentable lo que está pasando en España. Es muy berlanga lo de ir a la cárcel Pablo Iglesias para negociar los presupuestos, pero es una vergüenza. Y ningún país serio, ningún país de nuestro entorno consentiría ni la cuarta parte de lo que está ocurriendo en España. Sí, son muy pacíficos efectivamente cuando les dejas hacer lo que ellos quieren en la calle. En la calle mandan ellos, en la calle mando yo, y si les dices cualquier cosa, entonces se acabó el pacifismo. Daniel, ¿la opinión? Pues mi opinión es clara. Esto es una muestra más de un colectivismo que ha llegado a límites insospechados. Esto es mujeres contra hombres, pensionistas contra jóvenes y catalanes, que no olvidemos que son 2 millones, que efectivamente no es un número desdeñable, pero no dejan de ser 2 millones frente a una población de 46, ¿vale? Pues que a través de un voto parece que quieren ir hacia una situación de independencia. Desde el punto de vista del PSOE, esto solo tiene una explicación, que es mantener el sillón, mantener el poder de Pedro Sánchez a toda costa y esperar a que el CIS, en vez de ser una maquinaria inventada, pues se les dé la vuelta y consigan atraer algún voto. Al final, esto se trata de mantener el poder. Y en el fondo yo creo que también es un poco de juego de ping-pong entre los dos grandes partidos, el PP, PSOE. También entra un poco en vereda Ciudadanos, que tiene mucha presencia allí en Cataluña. Y, al final, y es un juego en el que perdemos todos porque las cantidades de millones que se han metido en Cataluña, en País Vasco, en zonas donde los nacionalismos están emergiendo, es ingente, y al final parece que todos tenemos que pedir ser independientes, ¿no? para recibir dinero público. Entonces, yo creo que esto tiene mala solución, puede derivar en una situación, en una crisis del Estado de Autonomías española, y cuanto más tiempo tardemos en erradicarlo, pues mayor factura pagaremos, dineraria y no dineraria. El otro día decía Pablo Casado en televisión, no, es que ahora no hay que abrir la Constitución porque si no la abrimos en canal y fíjate, Podemos. Bueno, sino yo creo que en cada momento hay una situación de tensión y la Constitución se resquebrajará solo si no la abrimos y si no la reformamos y la hacemos más moderna. Efectivamente, es un buen resumen tu frase, perdemos todos, yo creo que también que es así, perdemos todos. Creo que de Irra querías sobre el punto 2, ayuntamientos, ¿querías decir algo? Sí, porque me has preguntado que si eran ayuntamientos del cambio, y sí, efectivamente, han sido de un cambio maravilloso para los amiguetes de Podemos. O sea, todos los que están vinculados de algún modo al entorno de Podemos les está yendo de maravilla. Los llamados contratos a dedo, que son para cantidades inferiores a 18.000 euros en cosas generales y hasta 50.000 cuando son ciertas obras un poco más elevadas, se han disparado, pero disparado hasta el punto de que en el primer trimestre de este año, mientras que en el año pasado se habrían gastado unos 270.000 euros en este tipo de contratos, en este primer trimestre ya iban por 3,1 millones de euros. Y casi todos dados desde algo llamado equidad, derechos sociales y empleo, que es ese cajón desastre donde le puedes dar a cualquier amiguete para que organice talleres, organice cositas así varias. Ellos siempre se excusan en que, bueno, que esto no es tan grave, que ese tipo de contratos son el 0,05% del total del presupuesto del ayuntamiento, pero claro, es que el presupuesto de Madrid son 4.000 y pico millones de euros al año. Entonces, esa cantidad
es una cantidad muy jugosa que está yendo a parar a muchos amigos del partido. Claro. A eso sí que ha sido un buen cambio. Para ellos sí ha sido un buen cambio. Un buen cambio. Bueno, por alguien ha cambiado. Bien, llegamos al final de esta tertulia. Despido a mis 3 amigos. Irra, nos vemos en próximos viernes. Perfecto, ahí nos vemos. Pablo, estaremos otra vez juntitos hablando de lo que sea. De lo que toque, un placer y muchas gracias por la cerveza. De lo que toque. Daniel, a ti no te despido porque te veo en un momentito de nada en la entrevista económica, ¿vale? No te vayas. Venga, aquí espero. Y a todos les digo, van a ser nada, unos minutitos y además se van a quedar con una canción de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Summertime, a la vuelta, entrevista económica. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Bien, ya estamos de vuelta. No me digan que la canción no era bonita. Ya ahora vamos a hablar de economía. Como siempre, ya saben que aquí la economía es sin tecnicismos. Hablamos claro para que todo el mundo nos entienda, no solo los economistas, para que lo entienda todo el mundo. Hoy tenemos a nuestro economista de cabecera. Hoy es Daniel, ha estado con nosotros en la tertulia. Bienvenido de nuevo, Dani. Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar de los presupuestos, que es, digamos, el tema más importante de la actualidad. Los presupuestos, Dani, se han retocado, ya no son los presupuestos del PP, ahora ha habido una serie de cambios que yo no sé muy bien porque no soy economista, no los entiendo, pero que dicen que los cambios son por una razón, porque los presupuestos tenían que ser más sociales. Te pregunto, ¿los presupuestos son más sociales? Sí, claro, lo que va a ser más social va a ser la factura que vamos a pagar todos los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, por los presupuestos que han presentado. Vamos a ver, para que te hagas una idea, todo el cuento de la austeridad, del austericidio y todas estas cosas, esos son más de 100.000 millones de euros de gasto incremental en 2018 frente a 2008, ¿vale? Eso, primer punto de partida. Segundo, los presupuestos de 2019 supone un incremento del gasto de 16.000 millones de euros. Esto, para que se hagan una idea, pues no lo hemos visto prácticamente desde los años de 2004, 2005, 2006, pues eso, en plena economía ascendente, creciendo al 3,5%, y el paro decreciendo, generando la burbuja, todas estas cosas. Uh-huh. Es cierto que durante los años de Zapatero, desafortunadamente, superamos los 16.000 millones de euros, y eso a lo que nos llevó fue a la mayor crisis de nuestra historia, a un déficit del 11% sobre el PIB. El déficit, para los que no lo sepan, es sencillamente el desajuste entre los ingresos y los gastos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, segundo punto, unos ingresos de 16.000 millones de euros que no solo están asegurados, sino que van a ser más. Para que te hagas una idea, Samuel, en el escenario macro que plantean en los presupuestos, dibujan que la evolución de la población ocupada va a ser 0,4 puntos porcentuales menos que en 2017, algo que directamente en lo que llevamos desde 2017 ya no se está cumpliendo porque estamos creando empleo a un ritmo del 20% menor, ¿de acuerdo? Entonces ya primera línea del presupuesto que no se va a cumplir, que son los gastos por desempleo. Todo el tema de los impuestos al diésel, los impuestos medioambientales, el gasto de la luz, ¿a qué está llevando? Sí, los de los ricos, ¿no? Los impuestos de los ricos. Correcto. Todos esos ricos que tenemos un coche diésel, pues al final lo que están haciendo es que Mercedes haya anunciado ajustes de producción, Ford también en su fábrica de Valencia, y que Cemex pues cierre 2 fábricas por los elevados costes, ¿no? Entonces, primera partida presupuestaria que no se va a cumplir, desafortunadamente, gasto por desempleo. Segunda, intereses de la deuda. Dicen que va a seguir bajando nuestra partida de intereses de la deuda, y la realidad es que el Banco Central Europeo acaba su programa de compras el 1 de enero, y eso automáticamente va a suponer un incremento del coste de la deuda para toda Europa. España, que somos uno de los países campeones en términos de asunción de deuda por parte del PIB, pues va a estar especialmente penalizado. Somos especialmente vulnerables. Uh-huh. Entonces, todo eso, digamos, por la parte de los ingresos, de los gastos, perdón. Por la parte de los ingresos, pues es un verdadero desbarajuste, un despropósito. Ellos decían en un primer documento que iban a ingresar 7.000 millones más, pues con todos estos impuestos que hemos dicho, al diésel, sí, el impuesto a las tecnológicas, que si quieres luego hablamos de él, a los bancos y un larguísimo etcétera que pagamos nosotros.
La realidad es que en el documento enviado a Bruselas hablan de unos 5.000 millones de euros en ingresos, ligeramente más, y tanto Bruselas como la AIREF como BBVA Research añaden dudas sobre el grado de cumplimiento de esos ingresos. De hecho, AIREF dice, mira, si no destopas las cotizaciones sociales no vas a lograr tu objetivo de ingresos. Destopar las cotizaciones sociales, para que nos entendamos, es que tú vas a pagar de forma proporcional a tu sueldo, tanto si eres renta baja como si eres renta alta. No hay un tope a las cotizaciones y, sin embargo, sí que va a haber un tope a tu pensión, para que nos hagamos una idea del bienestar del Estado que estamos construyendo, ¿vale? BBVA Research también cifra en unos 3.000 millones de euros el posible desajuste entre ingresos y gastos en el déficit adicional al que ya propone el gobierno. Y, en definitiva, hay una cosa en la que sí que estoy bastante de acuerdo con estos presupuestos, y es que nos llevan a 2008, pero el 2008 de un año precrisis y de penurias para muchas familias españolas. Pues con este mal panorama, la pregunta, ¿a quién benefician, a quién perjudican? Entiendo que perjudican a nuestros hijos por lo de la deuda, digo, no sé. Vamos a ver, perjudican a todos, no solo a nuestros hijos por la deuda ya está en niveles del 100% sobre el PIB. Recordemos que el Tratado de Maastricht establece que la deuda tiene que estar en el 60% del PIB. El Tratado de Maastricht, para los que lo desconozcan, fijaba las reglas para entrar en la Unión Europea. España y muchos otros países europeos lo estamos incumpliendo sistemáticamente, ¿vale? Y repito, 60%, ya estamos en el 100%. Cada año que se genera déficit supone más deuda. Sí, esa deuda la van a pagar nuestros hijos, pero en el caso de estos presupuestos nosotros también vamos a pagar mucho. El impuesto a la banca, el impuesto a la tasa Google, que la vamos a pagar nosotros y la van a pagar las pymes. Todas estas tropelías económicas que estamos cometiendo y que lo único que van a hacer va a ser destruir empleo. La subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que tanto BBVA Research como el Banco de España, como muchos organismos multilaterales, lo que demuestran es que cuando esta subida se produce de una manera tan brusca como la que plantea el gobierno, que es un 22%, se destruye empleo entre un 3,3 y un 4,4%, digamos, de la franja afectada, ¿no? Que es la gente que cobra el SMI, especialmente entre los jóvenes. Ojo, y como siempre subimos el SMI en épocas de expansión, la medición sobre la contracción que viene después no se ha hecho, pero es evidente que también se produce. Es decir, se crea menos empleo en expansión y se destruye más empleo debido a incrementos súbitos del salario mínimo interprofesional. Lo de la banca me gusta mucho. Dicen que te ponen un impuesto a la banca porque suena muy progre, pero no te dicen que al final lo vas a pagar tú. Bien, una última pregunta, en 2 minutillos y medio que tenemos. Dime, por favor, ya se ha hablado en la tertulia, pero tranquilízame, dime que no estamos ni mucho menos a las puertas de una crisis como la última, ¿no? No hay peligro de eso, ¿no? Vamos a ver, desafortunadamente no te puedo tranquilizar, sí que hay peligro. La buena noticia es que podemos gestionar el peligro, es lo que están haciendo países como Francia, como Alemania. Alemania lleva 3 años con superávit fiscal y este año, el cuarto de superávit, se ha propuesto lograr el 60% sobre el PIB de deuda. Francia también está bajando impuestos y reduciendo gastos. Un mogollón de países, Estados Unidos, China, incluso Grecia, está bajando impuestos y preparándose para el invierno. Nosotros seguimos pensando que vivimos en la cresta de la ola y que nos podemos comprar una casita en la playa y ponerle un jardinero y una persona que nos limpie la casa y generar gasto corriente, que además es acumulativo. Desgraciadamente, yo sí que creo que nos estamos acercando a la próxima crisis. La desaceleración ya es un hecho, lo dice el propio gobierno, lo dice el Banco Central Europeo, lo dicen absolutamente todas las instituciones. El problema es la forma de afrontarla. Cuando la afrontas de la manera en la que estamos haciendo, pues la recesión y los ajustes derivados de la recesión van a ser mayores. Pues menudo panorama tenemos, Dani. ¿Tú crees que con un cambio de gobierno ahora va a estar también muy polarizado otra vez la cosa, pero muy polarizada no entre 2 partidos, sino entre 2 bloques, digamos, ¿no? Porque ahora parece que se mete Vox también y estarán por un lado Vox, Ciudadanos, PP, supongo, y por el otro supongo que estarán PSOE, Podemos, Izquierda Unida,
Bueno, y luego todos los istas, independentistas, nacionalistas, porque estos se juntan todos. ¿Un cambio de gobierno frenaría esto o no? ¿Cómo lo ves? Pues depende qué cambio, Samuel. si el cambio es Pedro por Pablo, pues es complicado, ¿no? Afortunadamente solo las encuestas la dan muy baja probabilidad. Parece que el gobierno va a estar más bien entre Ciudadanos y PP. Y ahora mismo el PP con Pablo Casado al frente parece que está dispuesto a asumir medidas de marcado carácter liberal, como es bajar los impuestos, reducir todas las trabas burocráticas, atraer inversión, fomentar el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa es la salida, ¿no? Es la vía de salida, la vía de escape a... Eso es lo que en el resto del mundo se está probando como receta, no para salir de la crisis, sino para prosperar. Cuando Donald Trump entró en Estados Unidos, todo el mundo decía que Estados Unidos estaba en una fase de fin de ciclo, que iba a caer una recesión, etcétera, etcétera. La realidad es que Estados Unidos ha presentado un crecimiento del 3,5% en el tercer trimestre de este año. En el segundo trimestre fue del 4,2%, la recaudación pública está subiendo y, en definitiva, el paro marca mínimos históricos, suben los salarios, sube la inversión de las empresas. En definitiva, el panorama de Estados Unidos es, bueno, algún día tendrá que caer, ¿no? O que decelerar, pero es espectacular. Como Estados Unidos, pues ocurre en Europa, ocurre en Irlanda, ocurre en Alemania, ocurre en otros muchos sitios donde se han bajado impuestos y se eliminan trabas burocráticas. Bien, pues de momento eso aquí no ocurre. A ver si cambia. Dani, ha sido un placer hablar contigo de economía de una manera tan clara y te espero, por supuesto, en próximos viernes. Un abrazo, Samuel. Gracias por la invitación y nada, gracias por la cerveza también. Vale, y al resto, espérenme un minutillo, que todavía quedan las recomendaciones culturales. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, me tomo la última mientras la taberna cierra y les hago, como siempre en esta parte final del programa, una recomendación cultural. Hoy les traigo un libro, o mejor dicho, una saga de libros. No me llamen por favor friki, pero la colección de novelas Caballo de Troya, del controvertido ufólogo J.J. Benítez, suponen un viaje apasionante al principio de todo. Un recorrido por la vida de Jesús de Nazaret desde la perspectiva de un viajero en el tiempo. Mágico. Son 9 novelas y una última, la 10ª, titulada El día del relámpago, del año 2013. Esta última responde a cuestiones que quedaron en el aire en la saga, en los 9 libros anteriores. Jerusalén, Masada, Saidán, Nazaret, Cesarea, Hermón, Nahum, Jordán y Caná. Las 9 novelas. 2 militares norteamericanos en un proyecto de nave del tiempo que nos llevan a los días en los que un hombre lo cambió todo. No se lo pierdan. Cerramos la taberna. Te quiero aquí el próximo viernes. Sabes que a la primera invito yo y recuerda siempre, salte del rebaño, hazte liberal. Hasta el próximo viernes.